Bienvenidos a este corto video donde vamos a ver los cálculos para determinar la variación de los parámetros en paneles cuando son afectados por la temperatura de la celda. En este caso vamos a tener en cuenta lo que son las potencias y los voltajes, así como las corrientes, basados en los coeficientes de temperatura en este caso, observemos aquí que nos da el fabricante. Estos coeficientes de temperatura expresan la variación en porcentaje, ya sea de las corrientes, los voltajes o las potencias en función de una variación de temperatura, las cuales vamos a tener con base en los 25 grados, que es la temperatura STC bajo condiciones estándar de evaluación del panel. Entonces, en este caso, vamos a hacer los cálculos teniendo en cuenta que vamos a tener una irradiancia constante de 1000 watts por metro cuadrado. Observemos que para el primer caso vamos a hacer el cálculo para la variación de la potencia. En este caso tenemos una temperatura de celda de 65 grados Celsius. Entonces la variación de la potencia está en función del coeficiente de temperatura que nosotros vemos aquí, multiplicado por el diferencial de temperatura. Este diferencial está expresado por la temperatura de la celda menos la temperatura a STC, que en este caso es 25 grados Celsius. Entonces, para ello, si colocamos aquí los valores, vamos a tener en cuenta que el diferencial de temperatura es de 40 grados Celsius. Entonces vamos a reemplazar aquí para hallar la variación de la potencia. Vemos aquí que la variación de la potencia en porcentaje está en función del coeficiente de temperatura, que en este caso es negativo, menos 0.47, multiplicado por los 40 grados Celsius. Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos esta multiplicación, los grados Celsius se van, por tanto me va a quedar la expresión en función del porcentaje, en este caso de la potencia. Este valor, este signo negativo, me está indicando que va a sufrir un decremento de potencia este panel. Cuando es positivo, me indica que vamos a tener un incremento de potencia. Y eso depende de la temperatura a la cual está operando. Si para temperaturas mayores de 25 grados, este factor va a ser positivo, por tanto, la variación va a ser negativa. Vamos a tener un decremento, pero si estamos por temperaturas por debajo de los 25 grados Celsius, este valor va a ser negativo. Entonces, al tener negativo aquí, vamos a tener un valor positivo. Por tanto, vamos a tener un incremento de la potencia en panel. ¿Qué significa? Que mientras más frío esté el panel, es más eficiente. Entonces, ahora vamos a hallar cuál es el valor final. Entonces, para ello, vamos a hallar esta fórmula que indica el valor de potencia corregida es igual a el 100% más la variación, en este caso de la potencia, sobre 100, multiplicado por el valor de la potencia máxima a condiciones STC. Entonces, si reemplazamos los valores, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos el 100, aquí tenemos la variación de la potencia, que en este caso es un valor negativo, sobre 100, multiplicado por la Pmax a STC, que es 150 watts, nos va a decir que vamos a tener una potencia de 121.8 vatios. Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Entonces, muy importante este valor, sobre todo en zonas tórridas donde la temperatura de las celdas se va a incrementar, vamos a tener una afectación del rendimiento del panel, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos diseñando arreglo de paneles y compensarlo si es necesario. Para este caso vamos a hallar lo que pasaría con el voltaje de circuito abierto. Vemos que la fórmula es la misma, lo único que cambia son las condiciones de B sub OC aquí. Es igual al coeficiente de temperatura del cambio en porcentaje en B sub OC por el diferencial de temperatura. Nuestro diferencial de temperatura va a ser el mismo constante para todos los ejercicios que vamos a hacer. Por tanto, la variación en porcentaje del voltaje del circuito abierto va a ser igual al coeficiente de temperatura aquí del cambio de porcentaje con respecto a la temperatura, que en este caso viene siendo menos 0.38, obsérvelo, multiplicado por 40 nos da una variación de menos 15.2%. ¿Qué significa esto? Que nuestro voltaje de circuito abierto va a tener un decremento del 15.2% del voltaje bajo condiciones STC. Entonces, para ello, vamos a aplicar la misma fórmula anterior para ver el valor del B sub OC corregido. Veanlo aquí. Lo único que vamos a variar aquí es la variación del B sub OC en porcentaje, ¿ya? Y multiplicado por el voltaje de circuito abierto en condiciones STC. Esas son las únicas correcciones que vamos a hacer.
Y si reemplazamos los valores, nos vamos a encontrar esto que está aquí, que significa 100 menos 15.2 sobre 100% multiplicado por el voltaje a circuito abierto en condiciones STC, que en este caso es 22.42, nos va a dar que con esta temperatura bajo una misma irradiancia de 1000 vamos a tener un voltaje de circuito abierto de 19.1 menor. Entonces mucha observación con estos datos. Ahora vamos a hallar, para este caso, cuál va a ser el valor final del voltaje a máxima potencia B sub MP. En este caso dice B sub M, igual. Vamos a utilizar las mismas fórmulas, lo único que vamos a reemplazar son los datos aquí y los valores, ¿cierto? Observemos aquí. Tenemos el mismo diferencial de temperatura, lo único que vamos a cambiar aquí es el coeficiente de temperatura, en este caso es del B sub MP. Por tanto, si reemplazamos los valores, observen que vamos a tener el mismo valor anterior. ¿Por qué? Porque son los valores coeficientes, son exactamente los mismos. Vamos a tener un decremento del 15.2% del valor inicial del B sub MP, condiciones STC. Ahora vamos a hallar el valor del B sub MP final bajo 65 grados Celsius. Vean aquí la fórmula, es la misma. Lo único que reemplazamos, recuerdo aquí, ya viene siendo aquí B sub MP, B sub MQ, B sub MP. Y aquí vamos a multiplicar por el valor a máxima potencia en condiciones STC del voltaje. Entonces, bajo estos datos, vamos a reemplazarlos aquí en la fórmula. Este valor B sub MP es de 18.99. Reemplazamos en la variación que es negativa y vamos a tener que el voltaje bajo esa condición de 65 grados Celsius y una irradiancia de 1000 va a ser de 16.1 voltios. Bien, ahora vamos a concentrarnos en las corrientes. En este caso vamos a tener algo muy especial. Veamos aquí la fórmula: variación del porcentaje del ISO-SC es igual al coeficiente de temperatura ISO-SC por el diferencial de temperatura. Pero en este caso los diferenciales son positivos. Vean que los de corriente son positivos, si son iguales. Entonces vamos a reemplazar los valores y vamos a obtener, vean esta cuestión aquí, que el coeficiente es 0.04 por el diferencial de temperatura, que es 40, nos va a dar una variación de 1.6% del ISO-SC. Estamos viendo que son variaciones muy pequeñas, pero aquí en este caso vamos a tener un incremento de la corriente. En otras palabras, cuando aumentamos la temperatura de la celda, tenemos un incremento leve de las corrientes, pero muy pequeño. Entonces, si yo quiero ver cuál va a ser el valor de corriente de aquí y su SC de short circuit o de cortocircuito bajo condición de 65 grados Celsius, aquí tenemos la fórmula, reemplazamos los valores, aquí veamos aquí tenemos el ISO-SC y la variación del ISO-SC en porcentaje. Véanlo aquí. Reemplazando los valores, este lo tenemos de aquí, observamos aquí de variación, y este lo tenemos de la tabla de datos, donde a condiciones STC esto es de 8.45 y vemos que vamos a tener una corriente final de 8.58. Estamos hablando de un incremento muy leve, observen aquí, prácticamente de orden de décimas, ¿no? Ahora vamos a ver lo mismo, pero para el ISO-MP. Como ya hemos entrenado en las fórmulas, entonces vamos a hacerlo rapidito. Aquí tenemos nuestra fórmula, tenemos aquí el diferencial que es de 40. Vamos a reemplazar el valor del coeficiente de ISO-MP, que es el mismo de ISO-SC, observenlo aquí. Entonces vamos a tener un incremento del 1.6% del ISO-MP original. Reemplazamos, vamos a tener el valor corregido. Aquí tenemos 100% más la variación del ISO-MP en porcentaje multiplicado aquí en este caso por el valor del ISO-MP en condiciones STC. Reemplazamos los valores y vamos a tener que en condiciones STC, vean aquí, es de 7.90, pero bajo condición de 65 grados Celsius y una irradiancia de 1000, se nos va a incrementar a 8.02. Estamos hablando de aproximadamente unas 0.1 amperios, un incremento realmente bastante leve, al contrario de las variaciones de los voltajes y la potencia, que es bastante apreciable, como ustedes pudieron darse cuenta. Entonces aquí podemos observarlo todos en unas curvas donde podemos ver, en este caso observen que la curva azul es de menos 25 temperatura de celda y la curva fucsia aquí estamos hablando de temperatura de 75. Estos son los voltajes. Observen que a
a medida que la temperatura de la celda se incrementa, los voltajes comienzan a disminuirse al igual que las potencias. Vean que en este caso las corrientes aquí, en este caso azul menos 25, y cuando paso a fucsia 75 hay un incremento de la corriente, pero muy leve. Observen que esto es prácticamente un incremento de décimas, mientras aquí tengo incrementos bastante apreciables, ¿ya? Entonces, por esa razón es que las potencias finales se son bastante afectadas por los voltajes. Entonces, por ejemplo, en condiciones STC, en este caso, yo puedo hallar la potencia, es de 255 para este caso. Puedo hablar aquí del B sub MP y aquí del I sub MP, pero si la afectamos, si la pasamos a una temperatura, en este caso menos 25, observen aquí que voy a tener una reducción de la corriente I sub MP, pero tengo un aumento del voltaje B sub MP. Y en total voy a tener, señores, un incremento de la potencia del panel, en este caso 288. Vean que tengo un incremento apreciable de potencia solamente por reducir su temperatura de operación. Pero en el caso que yo incremente las temperaturas de las celdas, como en este caso la fucsia, vean aquí, voy a tener una reducción drástica del voltaje, observenlo aquí, y un incremento leve de la corriente, muy leve. Vean. Y eso nos da como resultado que tengo una potencia final baja, observenla aquí, comparada con la STC. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar o calcular paneles para donde las temperaturas o los ambientes, la temperatura de los ambientes son bastante altas, tengo que tener en cuenta que voy a tener una pérdida de potencia por efecto temperatura que hay que compensar más tarde. Entonces, como conclusión final, a mayor temperatura de la célula, a la misma irradiancia, mayores son las corrientes I sub MP y el I sub SC. A mayor temperatura de la célula fotovoltaica, bajo las mismas condiciones de irradiancia E, menor son los voltajes B sub MP y B sub OC. Y por tanto, a mayor temperatura de célula fotovoltaica, bajo las mismas condiciones de irradiancia, menor es la potencia entregada. Entonces hay que tener muy pendiente la temperatura del ambiente del sitio donde vamos a colocar nuestras celdas fotovoltaicas, porque su potencia se ve afectada por la misma. Muchas gracias.